Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde por estar nuevamente aquí por este medio. Este video este podcast se va a tratar del bautismo. Yo creo que es un tema de importancia para la vida cristiana, un tema para la vida cristiana muy importante porque es un paso que Dios manda para todo cristiano. Yo me llamo Alberto Gamaliel Reyes Mate y está conmigo mi amigo Salatiel y Nostroza Arévalo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Dios me los bendiga. Todos nosotros sentimos atracción por el pecado, es la sangre, es el hombre cada uno de nosotros tenemos esa atracción por el pecado, pero un hombre redimido se entrega a Dios, un hombre redimido se entrega a Cristo, y por eso voy a leer lo que dice Gálatas 2:20, que dice su palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso versículo que nos está hablando Gálatas, ¿verdad? De un hombre transformado, que cada uno de nosotros somos transformados en Cristo. Por la fe en solamente en Cristo somos transformados. ¿Cómo es, Ali? Así es. Hablando de personas transformadas y pecadoras, recuerdo la historia de Jesucristo cuando le traen a una mujer adúltera allá en el acto y le dicen a Jesús, ¿verdad?, tentándole: oye, Moisés dice que pedremos a las mujeres que encontremos en el acto. Y Jesús, todos sabemos la historia, que escribía en tierra, pero algo que dijo, aparte de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, todos acusados por sus conciencias fueron se fueron yendo, desde el más viejo hasta el más joven. Entonces, acusados por sus conciencias, y Jesucristo al final le dice a la mujer: te condenaron. Dice: no, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Con esa historia empezamos este podcast, de que decimos todos somos pecadores, pero Jesucristo es la salvación, es el salvador de nuestras vidas, el cual nos dice, sí reconocemos que hemos pecado, pero que en Jesucristo tenemos ese perdón de pecados. Exacto. De hecho, la salvación viene por creer en Jesucristo. Viene por aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. No hay otra forma de cómo acercarnos a Cristo, solamente el creer, en reconocer que es el único que nos puede salvar, que puede limpiar nuestros pecados. Solamente en Cristo tenemos vida eterna, y no podemos hacer nada para obtenerla, porque la palabra de Dios: por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es un regalo que no puedes pagar con nada, un regalo que no puedes dar con el dinero de todo el mundo, no puedes pagarlo. Es, por ejemplo, que yo te regalo, no sé, unos audífonos, y luego te los doy y te digo: este es tu regalo, una Biblia, te regalo esta Biblia, y al día siguiente te lo cobro. Entonces no te lo estoy regalando, te lo estoy vendiendo. Entonces la gracia sí es un regalo de Dios, y nadie puede pagarlo para obtenerlo. Entonces es un regalo que Dios da. Entonces, por medio de aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Entonces, siempre el bautismo está ligado al acto de fe. Primeramente es aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, y segundo es el bautismo. En el Nuevo Testamento vemos a muchos hombres, ¿verdad?, que creyeron, inmediatamente fueron bautizados, inmediatamente fueron al agua bautismal, ¿verdad? Pero no fue para salvación, sino fue como un acto después de la salvación, después de creer.
Entonces vemos cómo Dios, cómo Jesucristo, después de creer, los hombres, todos estos hombres, después de creer en Cristo, fueron bautizados. Y el bautismo es un acto, como un mandato, es un mandato de Cristo, de Dios, es un mandato de Cristo. No es para salvación, no es para la vida eterna, sino es un mandato para que vean las personas que Cristo ha venido a tu vida, que Cristo ha transformado tu vida. Y eso es lo que la palabra explica, y muchos versículos lo dice, que el acto de arrepentimiento es creer. El acto de arrepentimiento es es creer en Él, es reconocerlo como nuestro único Salvador. Y ya después viene el bautismo. Sí, como tú dices, este es un acto de creer, de obediencia, es un acto de fe. Uh-huh. Porque también recuerdo que cuando Naamán el sirio va y busca al profeta, le dice, bueno, ve, lávate el Jordán 7 veces. Uh-huh. Entonces él dice, no quiero, porque ese río está cochino y no quiero ir. Entonces el siervo le dice, oye, pues si te está diciendo que vas a ser sano así de tu lepra, pues hazlo. Entonces dice, bueno, está bien. Entonces va, se sumerge y queda libre de la lepra. Uh-huh. Podemos ver que la lepra puede ser el pecado en nosotros. Es un acto de fe. ¿Sabes qué? Bueno, sí es cierto, voy a hacer lo que me dijo el profeta. Es un acto de obediencia, de fe, en que Dios nos puede sanar, nos puede limpiar, ¿verdad?, del pecado. Uh-huh. Entonces va y queda limpio, libre del pecado, de la lepra. Entonces, puede ser y pues lo vemos, ¿verdad?, en más registros, como Jesús fue bautizado en el río Jordán por lo mismo, y cómo nosotros somos esos personajes, cómo la Biblia se refleja, más bien nosotros nos vemos, ¿verdad?, en la Biblia, y cómo podemos relacionar ese bautismo con la obediencia, la fe. Exacto. Y que reconociendo que necesitamos esa salvación, ese ¿cómo se llama? O sea, ser liberados del pecado a través del bautismo, de la fe, más bien de la obediencia y de todo eso. De hecho, ahí en Romanos 4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces aquí está el significado del bautismo: morir al pecado. Es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia, es un acto de oír el mandato de Dios. O sea, representando, no es que te salve, es una representación de que ya fuimos, cuando creímos, ya fuimos muertos al pecado, no en el bautismo, ya fuimos muertos al pecado, resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso significa el bautismo, muerte al pecado. Eso es la representación de cuando creímos. Aquí había una frase, déjame la busco, hay una frase bien bonita que me gustó. El que déjame, por fe en el por aquí anda y traigo muchas notas. El bautismo es un mandamiento mandado por Jesús. Bueno, ese es otro tema. Vamos para allá. Uh-huh. Es bueno, seguimos porque ya... Sí, claro, dice, porque somos sepultados, así como Jesús fue sepultado, ¿verdad? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Estamos en Semana Santa y sabemos que Jesús fue sepultado. Entonces dice que así como Jesús fue sepultado, juntamente con Él, nosotros también somos sepultados por el bautismo. O sea, está hablando no literalmente, ¿verdad?, sino espiritualmente. Es un acto de fe, es un acto en los cual nos dice la Biblia que se utiliza una figura, ¿verdad? O sea, utiliza de que así como Jesús fue sepultado, y Él sí fue literalmente sepultado, porque sí murió. Entonces
a los muertos los sepultan, entonces así nosotros, o sea, morimos. Dice, juntamente con Él somos sepultados para muerte por el bautismo, como tú decías, para muerte al pecado. El pecado. De hecho, aquí el título de este capítulo dice muertos al pecado. Entonces, así nosotros también, eso es el bautismo. O sea, muertos, sí, entonces, ya estamos muertos al pecado una vez que nos bautizamos, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. De hecho, veo una historia que me fascina, que es de Felipe y el etíope. Y el etíope. Y vemos cómo Dios manda a Felipe, ¿verdad? Y lo manda y ve por el camino y acércate a un carruaje. Y se acerca un carruaje y ve al etíope, a este hombre, leyendo los pergaminos. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no, pues no hay nadie que me explique. Y entonces vemos cómo se sube Felipe y empieza a hablarle. ¿Y de quién habla este pasaje? Y le dice, habla de Jesucristo. Entonces va en camino y dice, aquí hay agua, ¿quién me pide ser bautizado? Y luego le dice, pues si crees, puedes. Entonces aquí está hablando que primero es creer y luego ser el bautismo. Si crees, puedes. Y luego dice que bajaron y lo bautizó, no para salvación, porque ya creía. Antes de esto ya creía el etíope, ya creía en Jesucristo, ya había aceptado a Jesucristo en su vida. No lo dice literalmente, ¿verdad? No lo dice, pero dice, ¿y si crees? Y dice, yo creo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Salvador. Y dijo, bueno, pues entonces vamos a bautizarle. Y lo bautizó. Vemos un acto de obediencia ahí. Y dice textualmente, dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y después respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí. Y como tú dices, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Entonces vemos que el bautismo trae gozo a nuestras vidas. Exacto. Yo me acuerdo mucho cuando yo me bauticé en la iglesia Rosa de Sarón. Me acuerdo mucho que fue algo que me impusieron, ¿verdad? Algo que me dijeron, es que tienes que bautizarte para pertenecer a una rondalla. No nací a mí todavía el querer bautizarme. No nacía de ese angustia de querer bautizarme. Más sin embargo, yo creía en Jesucristo. Yo acepté a Jesucristo. Yo tenía a Jesucristo en mi corazón. Entonces, me impusieron a bautizarme. Yo lo hice. Y yo sé que lo hice no porque por el deseo, sino por demostrar, ¿verdad?, que Dios estaba viviendo en mi corazón. O sea, el bautismo no trae algo especial. El bautismo es algo importante para la vida cristiana, pero no es algo, es un sacramento, como decía. Un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es evidencia evidencia de que ya tienes una relación con Dios. Ese es un sacramento. Es evidencia de que ya tienes una relación con Dios. Y es parte del creer, o sea, verdaderamente o genuinamente que creemos en Jesucristo. O sea, yo no puedo decir, bueno, sí, nací de nuevo, pero como que bautizarme, no, ¿sabes qué? No, prefiero estar así, alejado de Dios, estar así. No, cuando uno viene al conocimiento de Dios, a la vida nueva, como lo acabamos de leer, uno quiere bautizarse, o sea, anhela, dice, Sí. sí, o sea,
he nacido de nuevo, ¿verdad? Eso es lo principal, que uno nazca de nuevo. Porque yo me acuerdo también que me bauticé, así como tú, pero yo no había nacido de nuevo. Entonces para que ahí no pasa nada, como tú dices, es primero nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Y cuando uno es una nueva criatura, ahora sí anhela ser bautizado. Anhelo, yo quiero bautizarme. ¿Qué hago? Pastora, pastor, sí. yo quiero ser bautizado. O sea, anhelo cumplir lo mismo que mi Señor. O sea, quiero hacer lo mismo que Jesucristo hizo. Y no por una obligación, ¿no? Sí. Sino porque yo anhelo. O sea, es como aquí el etíope siguió gozoso su camino. O sea, hay gozo en el corazón. Es que inmediatamente que crees debe ser un bautismo. Más que nada porque en el momento de que crees, que Dios cambió tu vida, el anhelo debe estar de siguiente paso de obedecer a Cristo en el bautismo. Sí. De hecho, los que no se han bautizado, son cristianos y que creen en Dios, el que no se ha bautizado, están viviendo en rebeldía en contra de los mandamientos de Dios. Está viviendo en rebeldía en contra del mandato que Jesucristo dijo. Entonces debemos de anhelar esa obediencia a ese mandamiento. Ese mandato es un mandato mandado por Jesucristo, y lo dice ahí en Mateo 28:19. Mateo 28:19, que es la gran comisión. La gran comisión dice: por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las palabras que yo les he mandado, todos los mandamientos. Y esa es la fórmula en la cual debemos ser bautizados, porque hay sectas en las que están bautizando en el solo Jesús. Sí, no. Y esa secta que está bautizando en el solo Jesús se están basando en el libro de Hechos, que dice Pablo: si creyeres de tu corazón, creer y ser bautizado para salvación en el nombre de Jesucristo. Ahí dice en Hechos. Y realmente Pablo no está hablando de la fórmula, sino está hablando del mandamiento que Cristo hizo: creer primeramente y luego ser bautizado en la fórmula que enseñó Jesucristo. No está diciendo que sean bautizados solamente en el nombre de Jesús, sino están diciendo que sean bautizados en la fórmula o en la doctrina que enseñó Jesucristo. Eso es lo que está enseñando Pablo ahí, ¿sí? No dice que en el solo Jesús, sino en el nombre. La fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, a lo mejor es el único versículo que dice cómo bautizar, pero recordemos que ese versículo no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo Jesucristo mismo, su mandato, su enseñanza. Y luego en Hechos dice: bautícense en el nombre de Jesucristo. Pero no está diciendo que está enseñando que en la fórmula que enseñó Jesucristo, porque había muchos bautismos en aquel entonces. Había un bautismo para los fariseos, había un bautismo que bautizaban para salvación de los muertos, por los muertos estaban bautizando. Y para diferenciar esto, decía: bautícense en el nombre de Jesús. En sí, ese versículo debió haber dicho: bautícense en la doctrina que enseñó Jesucristo en Mateo 28:19. Eso debió haber dicho, pero no lo dijo. ¿Por qué? Porque fue más fácil decir en la enseñanza de Jesucristo. Uh-huh. Eso es lo que faltó al versículo, pero realmente así es. Son pocos versículos que dicen que en el nombre de Jesús, pero realmente es en la enseñanza que Jesús enseñó, en lo que Jesús está enseñando. Y yo veo esa enseñanza de Jesucristo, y no cualquiera lo dijo, y respetamos eso, que lo dijo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo.
Entonces, el bautismo no es un acto de graduación tampoco. Tú lo ves un acto lo vemos, muchas veces lo ven como un acto de graduación, y no, es un sacramento. Nos graduamos hasta que llegamos al cielo. Hasta que llegamos a la presencia de Cristo, exacto, hasta que ya morimos o que nos fuimos arrebatados por Cristo. Ahí es la graduación. El bautismo no es un acto de graduación, sino un sacramento. ¿Qué es el sacramento, dije? Es un, ¿cómo se llama? El sacramento es representar que yo ya estoy en una comunión con Dios. Y eso es lo más importante, tener la comunión con Dios. Sí, un acto de obediencia. De obediencia. Y fíjate que cuando Juan el Bautista, por eso le decían así, ¿verdad? El Bautista, él bautizaba. Y bautizaba, dice, para arrepentimiento de pecados. O sea, Juan decía a los fariseos, les decía también que pues hicieran frutos dignos de arrepentimiento, porque no estaban viviendo una vida doble, ¿verdad? Por un lado hacían lo que Moisés mandaba, pero también por otro pecaban, como todo humano pecamos, pero no reconocían el que pecaban. Entonces, Juan decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí es cuando más adelante Juan habla primeramente del agua, ¿verdad? Que él bautizaba nada más en agua, ¿verdad? Simplemente era la misión de Juan dada por Dios, ¿verdad? Cual estaba enderezando el camino de su pueblo Israel, que no estuvieran viviendo como lo hacían los fariseos. Entonces después iba a venir Jesús, y dice Juan, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. O sea, vemos un ejemplo, ¿verdad? En cómo tenemos que hacer las cosas. Si Jesús fue bautizado por Juan mismo, sí, nosotros también. También llevamos ese mismo enseñanza del bautismo. Dice que el mejor maestro enseña con sus actos. Entonces Jesús está enseñando con sus actos lo que debíamos de hacer. Entonces es algo que Jesús nos enseña con su propia vida. Y es mejor las enseñanzas de actuar que una enseñanza solamente de palabra, ¿verdad? Entonces, Juan bautizaba para arrepentimiento, dice su palabra, ¿verdad? Y bautizaba para que creyeran en la venida de Jesucristo. Entonces viene Jesús y empieza a bautizar para arrepentimiento de sus pecados. Entonces vemos cómo ahí Dios, Jesús, nos enseña a obedecer su mandato. El mandato viene en Mateo otra vez, Mateo 28, 19, y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, el bautismo, como les decía, que no era una graduación, muchas sectas en el ocultismo hacen ritos para pertenecer a tal o cual grupo, y beben sangre, matan animales, y eso es una graduación para pertenecer a ellos. En el Evangelio no hay graduaciones. En el Evangelio solamente por aceptar a Cristo recibimos a Dios en nuestro corazón. Somos salvos solamente por decir que necesitamos de Él. Somos salvos solamente por decir que viva, por permitirle vivir y reine en nuestro corazón. Somos salvos solamente por aceptarlo. No necesitamos hacer nada, ni siquiera no nos pide nada para entregarnos la vida eterna al Señor. No nos pide nada, solamente nos dice, si crees, dice el Señor, de todo corazón. Si crees, no necesitas un bautismo para ser salvo. Solamente si crees, dice el Señor, de todo corazón,
que Cristo es el Rey de Reyes, que Cristo es el Señor, viene el acto del bautismo, un mandamiento. Y es que sí, porque no puede ser al revés, así como me pasó a mí, te digo, o sea, cuando Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Uh-huh. O sea, está haciendo, ahí vemos acción seguida de otra. Por ejemplo, si crees de todo corazón, ok, creo de todo corazón, sí, creo de todo corazón, entonces sí puedo. Uh-huh. Ahí sí está dando Felipe la pauta, está dando el camino, diciendo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, si creo de todo corazón, entonces sí puedo. Entonces, ahí viene el arrepentimiento verdadero, genuino, como te decía. Y pongo mi vida de ejemplo porque a lo mejor se me hace más fácil explicarlo, porque yo decía, bueno, sí me bauticé, pero no estaba arrepentido de mis pecados. O sea, no había confesado a Jesucristo como mi Salvador, ni es más, o sea, yo me hace cuenta que pues, ni en cuenta con Jesucristo. O sea, ¿quién era Jesús? Yo escuchaba la historia de Jonás, yo escuchaba la historia de Moisés y me la sé desde chiquito, pero de Jesús, tal vez lo escuchaba, pero no era real. O sea, no estaba viviendo una vida que dijera yo, Cristo me cambió. ¿Por qué? Pues a lo mejor Dios tiene sus tiempos y todo, pero es importante saber y dar ahora que tenemos la palabra de Dios, cómo es entonces el bautismo, cómo es. Fíjate que en lo que, no, por ejemplo, yo nací en una cuna cristiana. Muchas veces nos impusieron como cristianos, nos impusieron el ir a la iglesia. Y es bueno imponerle a nuestros hijos ir a la iglesia, imponerle a que estudiar, al orar, a leer la palabra de Dios. Es bueno porque aprendemos. Pero nunca vamos a poder nosotros como padres imponerles a que ellos sean salvos por medio de Jesucristo. Siempre, ese es un acto del Espíritu Santo, es una obra del Espíritu Santo. Y yo no puedo decir, no, es que tú tienes que aceptar a Cristo como tu único Salvador. Solamente el Espíritu Santo es el que hace el cambio en nuestras vidas. Y muchas veces como padres queremos que nuestros hijos sean salvos y los presionamos. Cuando en realidad el Espíritu Santo y nuestro Dios hacen algo en nuestro interior para que nosotros aceptemos a Cristo. Y pueden pasar años para que Jesucristo, el Espíritu Santo empiece a obrar en su vida. Entonces, sí, y a mí me pasó, acepté a Cristo, sí tenía a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo sí me redarguyó y pedí perdón y reconocí a Jesucristo, pero no entendía todavía yo el bautismo. Entonces, yo me bauticé para pertenecer a una rondalla. Entonces, pero yo y dice, no, mejor ese bautismo no funciona. De todos modos funciona porque lo hice siendo ya regenerado en mi corazón. Yo ya había aceptado a Cristo, ya había pensado hacerlo, pero no en ese tiempo, ¿verdad? Entonces me faltaba, no sé, a lo mejor hay un empujoncito, ¿verdad? Pero sí, yo digo, mi bautismo es bueno, porque yo lo hice a pesar de que fue casi empujado, fue de todo corazón, y dije yo, y no conocía que era un mandamiento, hasta que ya fui bautizado, me dijeron, es un mandamiento lo que estás haciendo. Entonces, ahí comprendí que el bautismo, aunque no lo hice yo con un deseo, lo hice lo hice para agradar a Dios. Sí, Entonces, sí. Eso es algo que yo digo, mi bautismo está bien. Sí, sí. Porque y muchos dicen, no, es que yo me quiero rebautizar. Y está bien, es bueno. Es bueno, o sea, es bueno que digan, me quiero rebautizar. Y es bueno, simplemente, siempre
siempre que esté el bautismo como Dios lo ordenó, ¿verdad? Ajá. O sea, si tú que quieres rebautizar, pues rebautízate, pero siempre que sea como Dios lo ordenó, ¿verdad? Entonces, y fíjate que sí, o sea, como Dios lo ordenó. Por ejemplo, tú sabes que hay personas de la iglesia católica, ¿no? Vamos a decirlo así, que hacen sus bautismos a los niños. Pues bueno, se le llama un término por aspersión, ¿no? O sea, que le rocíen y le echan así agüita, todo eso. Y hay personas que se convierten, ¿verdad?, de católicos a cristianos, pero que uno dice, bueno, es que el bautismo no es así lo que nos marca la palabra. Tienes que bautizarte, aunque ya estés bautizado por esa iglesia. De hecho, el bautismo es una representación de abandonar mi vida pasada, de que estoy abandonando la vida de pecado. Y un niño no tiene pecado. Un niño no puede ser bautizado porque no tiene pecado. No está abandonando la vida de pecado, porque ¿cuál vida? Y es más, el niño no tiene conciencia. Si yo ahorita le digo a mi hijo, te vas a bautizar, pues él no va a saber. Mi hijo tiene 8 meses, él no va a saber qué es el bautismo, qué significa. Él no tiene conciencia de sus actos todavía. Exactamente. Entonces, el bautismo significa que estoy viviendo una nueva vida. Y el niño no tiene conciencia todavía. Sí, de sus actos. De hecho, el niño viene tomando conciencia hasta que aprende qué es bueno y qué es malo. Y el niño ahorita a los 8 meses no sabe qué es bueno ni qué es malo. Él actúa por instinto. Él le pica un mosquito, pues se rasca. Él tiene comezón en las encías, se mete los dedos, a pesar de que estén sucios. Entonces él no tiene conciencia. Y entonces vemos que cuando está en el bautismo de infantes, el bautismo de infantes no cuenta. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento que tiene una persona ya grande. Ese debe ser el bautismo genuino, es el que está diciendo Jesucristo en Mateo 28, 19. Y sí, o sea, la verdad es que, bueno, si todos nacemos obviamente con pecado, ¿verdad? Después de que Adán y Eva cayeron en la caída del hombre, ¿verdad? Todos nacemos con pecado. Pero la diferencia es de que, por ejemplo, tal vez no sé cuáles sean los argumentos para que bauticen a los niños. Sí, todos nacemos siendo pecadores. El mismo David en Salmo 51 dice que en pecado me concibió mi madre. Entonces, todos nacemos siendo pecadores. Sí, pues sí, obviamente. Pero no estamos conscientes de nuestros actos cuando somos pequeños. De hecho, hasta médicamente pues no, de repente no nos acordamos qué hacíamos de niños. O sea, nadie se acuerda, porque lo hacíamos por instinto, algo natural. No sabíamos qué era bueno, qué era malo, simplemente lo hacíamos. Y nuestros papás, yo creo que nos regañaban, no digas esto. Nos enseñaban, yo creo, bueno, a mí no sé si me enseñaban maldiciones o no, pero algunos decían, dile una maldición a jaja, el niño ni sabe qué está diciendo. Y el argumento que hacen para bautizar infantes es el pecado original de los padres hacia los hijos. El pecado original, y de hecho sería un Dios injusto si tomara el pecado de los padres. Sería un Dios injusto. Dice la palabra que todos vamos a ser juzgados por nuestros pecados, no por los pecados de alguien más, ¿verdad? Dice, es que pagarán la primera, segunda, hasta la cuarta generación, pero acuérdate, sí, pero acuérdate que si has recibido a Cristo como tu único Salvador, vas a ser perdonado. Entonces, claro, el pecado original no sería un Dios injusto si lo estuviera tomando. Por eso no bautizamos. Las iglesias nuevas testamentarias no bautizamos infantes.
Entonces, porque sería algo injusto y no tienen conciencia los niños. Sería algo. Sí, exacto, y no podemos alcanzar la salvación por medio de obras humanas. Exacto. O sea, y menos de un bautismo. Es de lo que hablamos, que el bautismo no salva, o sea, no es como que, ya me bautizaron de chiquito, ya soy salvo. Ajá. No. De hecho, hay sectas que están tomando esto de bautizarlos para salvación y dicen desde hoy que te bautizaste estás apuntado en el libro de la vida. Espérate. No, porque los que nos están escuchando, yo sé que aquí me escucha, ¿verdad? Pero que dice que cuando los dos ladrones estaban en la cruz con Jesús, les dijo el ladrón, ¿verdad? Todos sabemos esa historia, todos la conocemos. El punto es de que le dijo, desde hoy estarás, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no le dijo, híjole, carnal, no estás bautizado. Bautízate y luego pues ya. Pues ya vemos. Vemos. De hecho, esa historia cabe ahí. Y también la historia de Cornelio. Yo recuerdo a Cornelio que Dios manda a Pedro. Y va con Cornelio y le habla la palabra de Dios, les habla las escrituras y reciben al Espíritu Santo y son cambiados él y su familia. No fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. Entonces ellos, y dice la palabra de Dios y es lo que dice aquí Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, será salvo. No dice si te bautizares. Ajá. Dice si creyeres y confesares con tu boca. Si creyeres con tu corazón. Exacto. Entonces no está diciendo otra cosa. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No dice todo aquel que se bautice, que invocar el nombre del Señor. Efesios 8:2. A ver si lo encuentras. Efesios 8:2. Y dice Efesios. Efesios, no, me equivoqué. Y sí, o sea, hablando de eso, obviamente sabemos de que, obviamente, si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, el siguiente paso es bautizarte. Sí. Es un acto que te va a traer muchos beneficios. Exacto. A comparación de que si no lo haces. Porque vemos en la Biblia todos los beneficios, que como ahorita hablamos, el gozo, como hablamos de Jesús cuando fue bautizado, que decía... y Jesús, después de que fue bautizado, y esto mismo es para todo aquel creyente que es bautizado, dice: subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces no, el bautismo nos salva, ya es algo que ya y inclusive Gama va a seguir buscando versículos para derribar esa doctrina de que el bautismo salva. No, el bautismo no salva, bíblicamente no es así. O sea, en esta Biblia, ¿verdad? No sé qué digan las demás sectas y todo eso, pero aquí Jesús dice no salva, pero sí tiene muchos beneficios, sí tiene tanto que trae el bautismo a nuestras vidas. Exacto. De hecho, algo que me impactó es una frase, dice: el bautismo es una demostración de lo que ya sucedió en el corazón. Ándale, y está bien padre. El bautismo es una demostración de lo que ya sucedió en el corazón. Significado de bautismo, y hablamos, y Romanos 6, 3 y 4 nos habla de eso. El significado del bautismo 6, 3 y 4 dice: y no sabéis que todo aquel o no sabéis, Romanos 6, 3 dice: o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso le está diciendo Pablo a los romanos. Uh-huh. O sea, que le dice, no, ya estamos muertos al pecado. O sea, ya cuando nos bautizamos, ya se cuenta que hicimos este acto así simbólicamente porque estamos muertos con Jesús. Y esto es una gran verdad. O sea, no es como que, un acto nomás. No, esto es una realidad. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, se está hablando de una vida nueva, o sea, está hablando de una vida nueva, algo que, como tú dices, de algo que lo que en el corazón ya pasó, ya soy una criatura nueva, soy alguien nuevo, por eso lo hice. Entonces, es lo que está diciendo Pablo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿seguiremos pecando como lo hacíamos antes para que la gracia abunde? Sin ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, nos está hablando nosotros, a los que hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ya hablamos del significado del bautismo: muerte a una nueva vida, muerte a la vieja vida y resurrección a la nueva vida en Cristo Jesús. Ese es solamente un significado y un mandamiento. Dice, y me llama la atención mucho que dice el 3, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no está hablando que en solo Jesús, está hablando en la fórmula o en mandamiento que Jesucristo da en Mateo 19, en el nombre del Padre. Ese es el bautismo bíblico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la salvación solamente viene por Jesucristo, por gracia, por amor, y el que cree en él y en el que cree en él es salvo. Solamente así es. Entonces, como decía anteriormente, el que no se bautiza está en rebeldía, también en contra de la palabra de Dios. Entonces es importante cumplir la ordenanza que Jesucristo dio. De hecho, cuando nos bautizamos, verdad que nos sumergimos, ¿verdad? Nos sumergen. Sí. O sea, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, o sea, estamos como una semejanza de la muerte de Jesús. Nosotros morimos, ¿verdad? O sea, nos sumergimos en el agua. Así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, es decir, cuando salimos y vivimos, porque lo que hablamos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Exacto. O sea, está hablando, como tú dices, de algo que ya pasó en nuestra vida, en nuestro corazón. Uh-huh. Y dice, pues el bautismo dice también, o sea, si ya hemos sido bautizados, ya dejemos todas las cosas atrás, o sea, dejemos toda la vida vieja, porque ahora tenemos una vida. De hecho, habla mucho de los versículos de Mateo, creo que es, aquí lo traigo anotado. Habla mucho de dos versículos que hablan de ser bautizado en el nombre de Jesús, y realmente lo veo a la palabra de Dios, como Dios lo está enseñando, y realmente esos versículos hablan de la fórmula que Jesucristo da en Mateo 28, 19. Entonces no hay de otra, es ponernos a estudiar la palabra, y no nos vamos a basar, ¿verdad?, en lo que de hecho el libro de Hechos es un libro de transiciones. Es un libro donde está empezando la iglesia a formarse, a formarse y a conocer el poder del Espíritu Santo, a conocer a Cristo. Entonces el libro de Hechos es un libro de transición,
Y es un libro muy bonito, pero también es un libro muy difícil. Porque vienen varias cosas que podemos confundirlo. Entonces, Sí. y yo les animo a que sigan adelante en el estudio de la palabra de Dios. A que, si ahora en Semana Santa se van a bautizar, háganlo con una convicción, ¿va? Sí. Una convicción de que es un mandato de Cristo, que no es para salvación, solamente obedecer a Cristo en ese mandamiento. Y que va a traer muchos beneficios a nuestra Exacto. vida. O sea, muchos beneficios espirituales con nuestro Padre, de agradarle a Él, de que esté contento, ¿verdad? Feliz, y eso nos va a traer a nosotros gozo, nos va a traer paz, porque estamos haciendo lo que el Señor hizo, entonces estamos obedeciendo a nuestro Padre también, porque Jesús también se bautizó, dijo, pues yo me bautizo, es un mandamiento de mi Padre, por eso lo hago, para que todo se cumpla, porque quiero así obedecer a mi Exacto. Padre, agradar a mi Padre. Y es lo mismo con nosotros, queremos agradar a nuestro Padre, por eso traemos este acto de fe, este acto de obediencia, este acto seguido de amor hacia nuestro Dios, Exacto. nuestro Padre. Entonces me quedo con esa frase: el bautismo es algo que ya sucedió, es un acto que ya sucedió en el corazón. O sea, más específico, por ahí, ¿dónde quedó? Me pierdo todo. ¿Dónde quedó? Aquí está. Ahora sí, aquí está. Dice, el bautismo es una demostración de lo que ya sucedió en el corazón. El bautismo es solamente un testimonio de lo que ya ocurrió en mi corazón. ¿Qué es lo que ya ocurrió en el corazón? Cuando ya recibí a Cristo en mi corazón. ¿Sí? Que ya lo recibí. Como tú dices ahorita, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es decir, lo que vivo en la carne, lo vivo en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios los guarde. Espero que sea bendición este video. Espero que sea para honrar y glorificar a nuestro Dios. Estudien la palabra de Dios, busquen la presencia de Dios, que Dios los guíe por medio de su palabra. Búsquenme, comenten en las redes sociales, comenten, ahí están abajo para que comenten. Cualquier duda, estamos al pendiente. También estamos ahí para que nos sigan en mi página de YouTube, Gamma WMRM7, en Facebook, en Instagram, en YouTube también, en Spotify, ahí para que nos sigan. Y también tus redes sociales, Eli. En mis redes sociales, en Facebook, Salatiel Eli y Nostroza Arévalo. Ese es mi Facebook, y por lo pronto, ¿verdad? Tengo otras redes sociales, pero no he estado al tanto de ellas más que por Facebook. Dios les bendiga, Dios los guarde. Espero que estén bendecidos, ¿verdad? Con estos videos. Han sido bendición para nuestra vida, ha sido de mucha bendición para nuestra vida, porque nos ponemos a estudiar y nos ponemos a buscarle y estamos aprendiendo por medio del estudio bíblico. Entonces, Dios les bendiga, Dios los guarde y estén firmes como soldados. Nos vemos pronto. Dios los bendiga y aquí estamos, cualquier cosa. Bye.